mismo que le pasaría a una startup expandiendo, Correcto. ¿no? Oye, si tú quieres, estás en Perú, Colombia, Venezuela, Argentina y quieres expandir a México, tienes que asegurarte que tu mercado local es en un buen momento, ¿no? Y que tienes las suficientes armas para ir al siguiente mercado, sea México, el que sea, para poder competir con los locales, ¿no? O incluso con otros internacionales que ya tienen tiempo ahí. Y bueno, vamos con el primer episodio del 2024 aquí en Accionables con un gran invitado, Enzo Cavalier. No lo conocí en persona, estuvo pocos días aquí en Ciudad de México y logramos armar un episodio. Para las que no saben o no saben, Enzo Cavalier es el fundador de Startupeable, gran plataforma que ayuda muchísimo a miles y miles de personas a entender más el mundo de tecnología, más el mundo de emprendimiento. Enzo ha entrevistado decenas o cientos de personas y a grandes actores del ecosistema de Latinoamérica. Te has hecho conocida por tu participación en Shark Tank. Hola Iván, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Bienvenido al podcast Startupeable. Pedidos ya es uno de los jugadores más grandes. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Desde VCs, founders, product managers y personas con distintos roles sumamente importantes. Es un episodio donde hablamos del rol de Enzo como VC en Rich Capital, en qué están invirtiendo, qué hacen ahí, cuál es su visión, cómo tratan de diferenciarse. Y una parte que me gustó mucho y que claro que había que hablar con él de eso, es su rol como creador de contenidos, que les adelanto, gracias a que hizo eso, gracias a que sembró Startupeable, fue que se les abrieron las oportunidades de ir a trabajar en San Francisco con Rich Capital. Yo me uní hace casi ya 2 años y medio a Rich Capital. Rich Capital es un fondo de etapa temprana enfocado en el sector conocido como EdTech, que es la combinación entre educación y tecnología, o sea, Education Technology. Es un fondo basado en San Francisco, donde estoy viviendo hace ya casi 2 años. Entonces yo me mudé de México a San Francisco. Rich Capital me llevó con los temas de visa y todo. Y llegué a Rich Capital en un punto donde habíamos cerrado el tercer fondo, que por primera vez nos permitía invertir internacionalmente. Entonces, la verdad, sin planificarlo, medio que había ese proyecto de inversión internacional, entonces yo llegué en ese momento y dije, bueno, lo puedo tomar. Entonces me convertí de algún modo en el International Lead o el líder de los esfuerzos internacionales. Creo que no tengo que decir más, así que vamos al episodio con Enzo Cavalier aquí en Accionables. Para mí es un honor tenerte acá y los que nos escuchan, súper emocionado. Eres un gran ejemplo a seguir para todas las personas que estamos tratando de crear contenido para Latinoamérica. Creo 100% en tu tesis de que hay demasiado contenido disponible en inglés y que no está tan accesible el contenido en español para la cantidad de personas que están buscando emprender y crear proyectos aquí en Venezuela. Y claro que se siente muy bien escuchar historias de acá, te hace sentirte más cerca. Naturalmente es más sencillo escuchar español mientras trotas, mientras estás con ruido alrededor, te cansas menos y es nuestra lengua, o sea, ¿por qué no apostarle a eso? Entonces, Totalmente. como oyente de tu contenido, lector de tu contenido, también Startupeable y todo lo que ustedes hacen, porque además sé que te ayudan varias personas en el equipo, oye, agradecido y bueno, qué maravilla que estés por acá hoy conversando con nosotros. Gracias. Bueno, quería comenzar un poco por el rol que de repente entendería que algunas personas te conocen un poco menos, que es tu rol en Venture Capital. Tienes una imagen pública y una marca personal grande por Startupeable. Y fuera de cámaras incluso me dijiste que Startupeable de cierta manera te ayudó en el proceso de entrar a Rich Capital. Pero bueno, que nos pongas un poquito al día, qué estás haciendo en Rich Capital, a qué se dedica el fondo y en qué tipo de compañías están invirtiendo. Vale, yo me uní hace casi ya 2 años y medio a Rich Capital. Rich Capital es un fondo de etapa temprana enfocado en el sector conocido como EdTech, que es la combinación entre educación y tecnología, o sea, Education Technology. Es un fondo basado en San Francisco, donde estoy viviendo hace ya casi 2 años. Entonces yo me mudé de México a San Francisco. Rich Capital me llevó con los temas de visa y todo. Y llegué a Rich Capital en un punto donde habíamos cerrado el tercer fondo, que por primera vez nos permitía invertir internacionalmente. Entonces, la verdad, sin planificarlo, medio que había ese proyecto de inversión internacional, entonces yo llegué en ese momento y dije, bueno, lo puedo tomar. Entonces me convertí de algún modo en el International Lead o el líder de los esfuerzos internacionales. Inicialmente habíamos pensado en mercados emergentes, entonces estuvimos viendo
Latinoamérica, África, India, sudeste asiático. Con el tiempo, y creo que naturalmente fuimos enfocando más la tesis internacional hacia Latinoamérica por mi propio background, ¿no? Peruano, había, digamos, he trabajado en México, he visto inversiones en Latinoamérica a través de los fondos donde había participado antes. Y del otro lado, otro de los socios del fondo, Esteban, es argentino. Okay. Él se mudó hace 20 años a Silicon Valley, pero tenía red de contactos acá, había trabajado acá, incluso invirtiendo en startups. Entonces era mucho más natural sentirnos cómodos con invertir en Latinoamérica desde Rich Capital. Siempre creo que invertir en un mercado internacional pues, de donde no eres, donde no has crecido, no conoces gente, es como ir a invertir con los ojos ciegos, ¿no? Y creo que de hecho mucho de eso fue lo que pasó en los últimos 2 años de fondos internacionales invirtiendo en Latinoamérica que se han quemado porque han invertido en sectores que no debieron invertir, o compañías que no eran realmente escalables o que no debieron recibir venture capital simplemente por la ignorancia del mercado, no tener gente local. Entonces, creo que en el caso de Rich Capital, con 2 latinos en el equipo, uno que soy yo dispuesto a viajar a México, a Brasil, hacía mucho más sentido. Y bueno, hoy día ya tenemos 3 inversiones core, digamos, importantes y 3 más pequeñas exploratorias con una que estamos hecho cerrando en los próximos días, espero, nuestra primera inversión en Brasil. Okay. Así que emocionado con eso. Wow. Y me gustó que ya entraste en temas controversiales que no lo tenía en la agenda. ¿Sientes que algunos fondos vinieron a buscar oportunidades acá y por temas de ignorancia, no conocer el mercado y ciertas cosas crees que le fue mal? Vamos a entrar de una vez ahí sin pensarlo. O sea, porque creo que es una lección importante para ambos lados. O sea, tanto para futuros partners o gente que está ahorita volviendo a ver a LATAM y founders que están buscando ese tipo de inversión extranjera, ver hasta qué punto en verdad era smart money y hasta qué punto, mira, te inflaron la evaluación, te dieron un capital que no necesitabas o no fue el partner ideal que necesitabas para hacer crecer el negocio. Tú que estás adentro, ¿cuál fue o sea, por qué llegas a esta conclusión que nos trajiste? Sí, a ver, mira, parto de una reflexión que tuvimos en el ahora Rich empezamos a invertir hace 2 o 3 meses el fondo 4, que es un fondo de 200 y pico millones de dólares. Y en ese proceso nos invirtió un limited partner. O sea, un limited partner es los inversionistas de un fondo de venture capital. Este limited partner es Stanford, la universidad, su endowment. Y acá hago un paréntesis que no estoy seguro si lo puedo revelar, luego te lo digo. ¿Ya? Si no, ya lo borramos. Entonces, este limited partner, que es una universidad que ha invertido en múltiples fondos de venture capital de los más exitosos de Estados Unidos, Sequoia, Accel, Andreessen, todas las marcas top, en el proceso de evaluar perdón, ya nos habían invertido. Pero después de habernos invertido, nos pidieron una reunión donde ellos querían retar nuestra estrategia internacional, ¿no? Y no nos dijo, no inviertan internacionalmente, sino nos dijo, mira, nosotros hemos invertido en decenas de los fondos top de Estados Unidos, de Venture Capital, y a la mayoría le ha ido mal invirtiendo fuera. Okay. ¿Y por qué le ha ido mal? Porque uno, estando en Silicon Valley o en Nueva York, la ciudad donde estés basado, tú tienes unas ventajas para poder acceder a esas mejores startups, a los mejores emprendedores. Tienes conocimiento sobre una industria, sobre un sector geográfico que nadie más tiene. Entonces, pero esas ventajas tuyas como inversionista para poder encontrar mejores empresas y poder elegir mejores empresas, pues es un activo que se construye en tiempo. Es una red de contactos, es haber trabajado múltiples años en un mercado, es haber crecido ahí. Y son ventajas que no se construyen de la noche a la mañana con plata. No es que Sequoia va a tal país y de pronto tiene esas ventajas que tiene en su mercado local. Okay. Entonces, eso es uno, eso es difícil conseguir. Y segundo es que, y eso nos decía este inversionista en nuestro fondo, nos decía, lo más complicado es que muchos fondos, al tratar de internacionalizarse, terminan descuidando su mercado local. Entonces, no eres ni bueno en el mercado de afuera, ni bueno en el mercado local. Y es lo mismo que le pasaría a una startup expandiendo, ¿no? Oye, si tú estás en Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, y quieres expandir a México, tienes que asegurarte que tu mercado local es en un buen momento, ¿no? Y que tienes las suficientes armas para ir al siguiente mercado, sea México, el que sea, para poder competir con los locales, ¿no? O incluso con otros internacionales que ya tienen tiempo ahí. Entonces, ellos básicamente nos quisieron retar el hecho de que realmente debíamos expandir internacionalmente, y luego nos dieron algunas recomendaciones, ¿no? Como que debían haber socios enfocados exclusivamente en ese, o al menos la mayoría de su tiempo, que no valía simplemente contratar a un peruano, ¿no? Como yo, peruano en el mercado X y que a él se las haga. Y nos contó múltiples experiencias de otros fondos. Y bueno, y por ejemplo, ahora no sé si recientemente salieron noticias de Sequoia,
básicamente ya separándose de Sequoia China. Sequoia China se está independizando. Oh, wow. Y es un poquito prueba la tesis de que pues, son mercados diferentes, requieren equipos diferentes, que se manejan de manera independiente. O sea, creo que hay sin duda hay ventajas de tener un fondo global, como un General Atlantic, que es famoso por hacerlo, pero no es fácil, ¿no? Entonces, a veces se toma a la excepción como la regla, y más bien la excepción es, han habido muchos fondos, por ejemplo, Accel, muy famosamente, creo que tuvo operaciones en Europa, en Israel, en Latinoamérica en un punto, y creo que luego la cerraron. Entonces, hay muchas historias de fondos de marca grande, reconocidos, que trataron de expandirse y realmente no les fue bien. Y lo que es peor, terminan descuidando el mercado local. Wow. Estoy aquí poniéndome al día con un montón de cosas y mientras te escuchaba, yo trabajo principalmente en marketing y justo eso, bueno, al tratar de abarcar mucho, aprietas poco, para irnos a refranes de nuestros abuelos. Sí me da curiosidad que nos ayudes a aterrizar un poquito cuáles son esas actividades del día a día que por desenfocarte o por ampliar tanto tu foco tú crees que un fondo local o que sí se está especializando, se está nichando en un mercado, como pasa en marketing, cuando una marca se nicha en un mercado casi siempre lo domina o tiene más probabilidades de dominarlo. Porque yo no soy VC y de repente muchas de las personas que están escuchando no son VC. ¿Tú cuáles crees que son esas actividades que por abarcar tanto empiezas a diluirte y el local te empieza a sacar ventaja? Porque nombraste una que es, salir de repente a conocer muchos founders, pero asumiría que es conocer la industria, que es lo que verdaderamente está pasando en una ciudad como Sao Paulo o una ciudad como México, pero ¿cuál es ese desenfoque que puede suceder en actividades del día a día en un VC cuando quiere abarcar tanto? A ver, más de mencionarlo como desenfoque, te lo diría como desventaja. Ok. Entonces te cuento el ejemplo nuestro, ¿no? Como te dije, yo inicialmente, digamos, nuestra perspectiva inicial fue veamos internacional. Entonces yo pasé tiempo viendo compañías sobre todo de India y Latinoamérica. Vimos algunas de Sudeste Asiático, algunas de África, pero más tiempo pasé en India y Latinoamérica. Y mi sensación siempre fue que en India yo estaba corriendo la carrera con handicap, con desventaja. O sea, yo a Latinoamérica me llegaban las startups por mi propio trabajo antes, por la marca que tengo por Startupeable. Pues me llegaban las compañías y luego un amigo de un fondo competidor, porque tengo unos amigos incluso en los competidores, o en un fondo que puede ser un fondo amigo que invierte en cosas parecidas, un mes y medio después me preguntaba, oye, ¿has visto esa compañía en Latinoamérica? Y yo un mes y medio después ya la había visto. Ya. ¿Por qué? Porque yo era top of mind para llegar a ese... Y obviamente como inversionista quieres ser la primera opción de un emprendedor. No quieres ser la última, ¿no? Entonces teníamos como... En carta se habla como que la primera carta, ¿no? Para ver esas inversiones en Latinoamérica. En cambio en India, cuando veía inversiones, nuevamente dentro de EdTech, que es el sector que yo cubro, veía compañías y en verdad ya había pasado 2 meses desde que esa compañía empezó a levantar capital. Ya la había visto Sequoia India, ya la había visto Accel India, ya la habían visto Lightspeed y otros fondos americanos que tienen más operaciones. Algunos tienen oficinas allá, otros tienen gente que viaja seguido. Entonces sentía que yo estaba compitiendo en una carrera o con media pierna o con un ojo tapado, ¿no? Sí. Solo en términos de acceso a las inversiones. Y luego ya si una oportunidad nos parecía interesante, pues mi proceso de evaluación, de diligence, iba a ser mucho más tardado. ¿Por qué? Porque parto con mucho menor conocimiento del mercado. Yo personalmente no he viajado a India hasta ahora. No tengo tantos contactos de repente del mercado local, no solo inversionistas, sino de repente potenciales clientes. O sea, si veo una oportunidad en Latinoamérica, yo le hago presentaciones a las compañías de colegios, de cadenas de colegios, de directivos de universidades, directivos de recursos humanos en corporativos, porque y esas son las personas a las que cuando me llega una inversión, yo les escribo por WhatsApp, oye, ¿qué te parece esta compañía? Entonces, esa red de contactos, digamos, estratégica como inversionista, que te sirve tanto como para validar potenciales negocios, como para incluso conectar a tus compañías. En Latinoamérica ya la teníamos construida, un poco por mi background, por el background que yo traía al fondo, y también por Esteban, que es el socio argentino. En cambio, en India no teníamos ninguno de esos recursos creados. Entonces, partíamos siempre con desventaja. No, clarísimo. Y puedo entender el ejemplo total de qué te parece esta empresa. De alguien que de repente puede ser un posible partner, un hasta posible competidor, o que entiende al menos la industria. No, de verdad que es las típicas cosas pequeñas que hacen una diferencia total. Me queda bien claro. Y otra cosa que de repente hay que recordarle a las startups y los founders que están buscando capital es que ustedes están en la necesidad de conseguir esas empresas. O sea, de que ellos tienen un poder enorme de que a quién le doy acceso a mi cap table, o sea, a quién de verdad dejo que invierta, y que ustedes
de una u otra manera están haciendo distintas actividades, vamos a llamarla de marketing, para aumentar su deal flow. Y ellos, de nuevo, ellos están en el poder de decir, oye, mira, si yo estoy haciendo un producto bueno, y que además se acerca a la tesis de este fondo, de que no necesariamente tienen que rendir total pleitesía al fondo, sino, mira, esto es literalmente una asociación y que el cap table quede, por supuesto, en unas condiciones muy buenas para ambos. Y bueno, ya has dicho EdTech unas 2-3 veces. Y eso es una industria que, bueno, personalmente me encanta. Como latino muy fanático de Platzi, de Coder House. Salió por ahora también una que se llama Curios, que creo que es de Perú. Sí, de Carlos. Que simulan, creo que un modelo, a mi parecer, como usuario parecido al de Reforge. Reforge, ajá. Y de nuevo, muy animado porque es un ejemplo que pongo. Yo he ido a clases de Reforge y en Reforge rara vez vas a escuchar una estrategia de marketing automation o de remarketing a través de WhatsApp, porque en Estados Unidos todavía no se usa tanto WhatsApp y en Latinoamérica estamos del otro lado y ni hablar en Brasil. Entonces, ¿quién te cuenta? O sea, un VP o una VP de Pinterest no te va a contar cómo hacer remarketing por WhatsApp. Necesitamos eso acá. Pero mi pregunta va un poco, ¿cómo está esa industria? O sea, porque yo he escuchado de un unicornio que se llama GoOne, que creo que está más hacia Oceanía, por ejemplo. Es una industria donde sí han habido unicornios, han habido grandes proyectos que tengan las características de venture backed, o cómo está, porque oigo de todo en amigos que están apostando a esa industria. Curiosa tu pregunta, porque cuando empezó Reach en 2013 aproximadamente, los socios siempre cuentan que cuando levantaron el fondo 1, los potenciales inversionistas, los limited partners, les decían, oye, pero EdTech no es negocio, ¿por qué mejor no hacen una fundación o una ONG, una organización sin fines de lucro? No se creía que uno podía hacer educación con impacto a la escala de un negocio de venture capital, ¿no? Bueno, creo que nosotros en Reach tenemos 9 unicornios en el portafolio, así que ya se prueba que se puede hacer. Compañías como Handshake, Paper, OutSchool, obviamente la mayoría enfocadas en el mercado americano. Entonces sí, creo que es un mercado que se ha validado. Creo que dependiendo de la geografía hay modelos que funcionan mejor. En Asia, en Europa has visto más modelos B2C. En Europa es una compañía que se llama GoStudent, muy grande en el tema de tutorías. En Asia tienes múltiples unicornios en China y en India. Sobre todo B2C. Y en Estados Unidos hay una combinación, pero creo que la gran mayoría han sido B2B, sirviendo a empresas. Otra es, BetterHelp, que es más futuro del trabajo, future of work, pero sigue siendo educación. Y también muchas compañías sirviendo a universidades, a escuelas. Entonces, hay dinero, ¿no? Y creo que en educación hay muchos problemas por resolver. Interesante, o sea, también para traer ideas de repente el que está pensando en esta industria, o sea, muchos de los proyectos que mencionas, entonces entiendo que son casi que una SaaS o tools B2B que de repente uno como usuario B2C no ve, sino son tools que le están dando servicios a otras organizaciones, universidades y empresas. Correcto. O sea, hay de todo. A ver, por ejemplo, Handshake es muy conocido porque se ha convertido en el como que job board perdón, mejor dicho en español, como el portal de trabajos para universitarios. Entonces, tú eres un universitario en Estados Unidos y estás buscando tu primera práctica, tu primer trabajo, usualmente usas Handshake. ¿No? Y han hecho una estrategia muy interesante donde conectaron como marketplace a universitarios, utilizando las universidades como un canal y luego los conectan con corporativos que quieren contratar. Entonces, ese es un modelo. OutSchool es otra compañía que invertimos, que es una plataforma de clases en vivo, sobre todo en actividades extracurriculares no académicas, digamos, para los intereses de los chicos. Pero obviamente hay muchos de estos modelos, muchos de estos unicornios. Algunos se aplican en Latinoamérica, otros no, y diría que varios no, porque nuestro mercado pues, está varios años atrás que Estados Unidos. Hay necesidades diferentes, hay niveles de ingresos diferentes, hay necesidades diferentes, ¿no? Entonces sí, cuando, digamos, no, como digo, yo invierto desde Reach Capital en Estados Unidos y en Latinoamérica, hay que tener claro que hay diferencia. Hay cosas que uno puede ver en Estados Unidos y puede decir, ok, esto va a pasar en Latinoamérica. En algunos casos hay, pero diría que la gran mayoría hay que pensar en cosas ajustadas a las realidades de Latinoamérica. Un caso que siempre doy es inglés. Enseñar inglés en Latinoamérica es un mercado enorme. En general, en mercados emergentes es un mercado enorme, porque todo el mundo, y eso siempre leo, no importa si eres en mercados emergentes, si eres clase, digamos, pocos ingresos, clase media o clase alta, todos los papás saben de que el inglés a tu hijo le cambia la vida. Correcto. La gran mayoría no saben, por ejemplo, que la programación les cambia la vida. Pero saben todos que inglés les cambia la vida. Qué buena analogía. ¿Por qué? Porque si tú eres un cajero o trabajas en un call center o eres un desarrollador de software, saber inglés te duplica el salario, independientemente del nivel de las habilidades necesarias para el trabajo.
¿no? Entonces, eso hace que haya mucha disponibilidad de la gente de pagar para que sus hijos aprendan inglés, ni que hablar cuando ya son adultos, ¿no? Pero ese mercado en Estados Unidos no existe, pues, porque todavía todos hablan inglés. Sí. ¿Me explico? Pronto va a existir para el español, dado que el español se pone más de moda en Estados Unidos cada año. Y bueno, estabas llegando solo y quiero ver si nos das algún tip o truco. ¿Qué oportunidades entonces crees hoy que hay relativamente claras en LATAM para EdTech? Para alguien que hasta ahorita, que tengo amigos de nuevo que les encanta ese sector y quieren ver cómo se meten. ¿Has detectado algunos unos copycats que se pueden traer o algo que tú digas, oye, nadie ha llenado este vacío y como fondo te encantaría que alguien lo piche? A ver, el más obvio es inglés, que te lo acabo de decir. Ese es un sector donde yo activamente estoy buscando oportunidades, sobre todo enfocado a niños. Creo que hay varias compañías tradicionales y online que ofrecen educación, digamos, aprendizaje de inglés para adultos, pero ya para adultos ya es tarde. ¿No? Ya es más difícil aprender el inglés. En cambio, creo que en niños hay pocas plataformas o ofertas y creo que hay disponibilidad de los padres a pagar a través de la escuela o incluso por fuera. Wow. Y nuevamente, el inglés, o sea, si tienes un gran producto, no solo pues, enseñas algo, sino que es un gran impacto porque el inglés te abre las puertas al mundo, ¿no? Ese es uno de los que te diría tengo más top of mind. Otro sector, justo es gracioso que me hagas esta pregunta porque ahorita justo creo que la próxima semana vamos a publicar un blog post en la web de Reach sobre nuestra tesis de Latinoamérica, es justo lo que yo le he escrito. Otro sector interesante es, te diría, le estamos llamando como Vertical EdTech. Básicamente programas, plataformas, programas educativos enfocados en industrias verticales que tienen un retorno a la inversión muy alto. Por ejemplo, bueno, el más obvio es tecnología, ¿no? Que ya mencionaste Platzi, Coder House, pero creo que más allá de tecnología hay otras industrias donde un profesional puede tener un retorno muy alto por su inversión en educación. Pienso en industrias donde hay básicamente una escasez de talento. Como cual en Brasil, una que está surgiendo es agricultura, otra es salud. Hay mucha escasez de talento en salud en Latinoamérica. Y otra creo que está surgiendo mucho en México es el tema de manufactura. ¿Por qué? Por todo el tema de nearshoring. Hace un mes hablaba con un amigo directivo del TEC de Monterrey y me decía, mira, solo en Monterrey estimamos entre 40,000 a 60,000 puestos de trabajo no cubiertos en trabajos técnicos. Wow. Y esa brecha solo va a incrementarse porque todavía hay muchas fábricas que están literalmente construyéndose. Entonces, México está en una oportunidad histórica para volverse la fábrica de Estados Unidos y la fábrica quizás del mundo, pero no hay el talento, ¿no? Wow. ¿Cómo se dice? La oferta existente de universidades probablemente no va a poder avanzar al nivel para poder cubrir esa demanda. Qué buenos insights. Bueno, en lo que publiques ese artículo, esa tesis, capaz el episodio ya está editado, lo ponemos aquí en la descripción, pero estoy hiper curioso, honestamente, de cuando lo publiquen. Y bueno, pensé inmediatamente en Open English, cuando en un momento hizo un montón de bulla y ruido con la escuela. Creo que son venture-backed, la empresa. Pero bueno, también fueron otras épocas, otros momentos. Crecieron, pero probablemente, por lo que tú dices, pareciera que pueden haber crecido incluso más. Y bueno, me hace todo el sentido del mundo de que la apuesta es más hacia niños y de repente tal cual. O sea, las soluciones pueden ser habilitar a los colegios, las escuelas con más herramientas y no necesariamente... De hecho, mi tesis yo la llamo English as a Service para escuelas. Perfecto. Bueno, creo que el gran reto allí es profesores. No hay suficientes profesores de inglés en Latinoamérica. La mayoría de profesores que saben inglés se van a los colegios más caros porque obviamente les pagan mucho más, que de hecho está bien, ¿no? O sea, es una razón para educar a que más profesores sepan inglés, pero eso te genera que tienes que encontrar alguna manera o desbloquear un supply de talento que sepa inglés o utilizar quizás inteligencia artificial para hacer que un solo profesor de inglés pueda atender a 1,000 alumnos. Bueno, esas son algunas ideas pero creo que el reto es que no hay profesores de inglés, básicamente. Bueno, los que nos escuchan ya saben, si tienen algún pitch parecido, Enzo seguro les va a responder ese email. Y los que no, bueno, hagan brainstorming a ver qué se les ocurre en esta industria. Y bueno, educación, ya le dedicamos 5 o 10 minutos. Yo antes de que llegaras acá a grabar, estaba escuchando una entrevista tuya con una chica en Argentina, si me puedes recordar su nombre y su podcast. El podcast es Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más, me gustó el nombre, correcto. Y te hice una pregunta relacionada
a cómo te sentías tú con el modelo de educación, de ir o no ir a la universidad. Y de hecho, la pregunta vino en qué ideas tú estás en más desacuerdo con personas en general y dijiste esa. Me quiero escuchar entonces tus dos lados de la moneda. Inviertes en educación, pero tienes como una perspectiva particular de qué tanto vale el tiempo y la inversión de ir a la universidad. A ver. Sí, esa es la pregunta que me hacen a cada rato. No sabía, honestamente la escuché por primera vez. A ver, no, yo no es que me oponga al modelo universitario exactamente. En mi experiencia no fue como me lo esperaba. Creo que lo que yo critico es que el modelo universitario se toma como el modelo por default. O sea, es donde todos tienen que ir a la universidad. Y va a funcionar para todos. Exacto. Y eso es una gran mentira. O sea, la universidad funciona para mucha gente, pero no funciona para todos, ¿no? Y creo que además, y eso es un poco más mi opinión, es que genera una presión irreal a gente que o no tiene los recursos para pagar una buena universidad o realmente no quiere terminar haciéndolo. Entonces, hoy día en Latinoamérica tienes muchas universidades privadas grandes de baja calidad, que en Perú y en México también se le dice como impresoras de certificados. Oh, wow. Entonces, en Latinoamérica tienes a los, y no quiero que suene denigrante, pero tienes a los taxistas más educados del mundo. Sí. Economistas, contadores, abogados, pero no consiguen empleo. Sí. Porque están yendo a universidades que pues son más un negocio, ¿no? O sea, que imprimen certificados y no necesariamente la formación es buena. O de repente te están ofreciendo carreras que no tienen ningún mercado. Pero ya pagaste upfront. Entonces, y ese es creo que otro de los problemas de las universidades, que creo que para ellos como modelo de negocio es genial, que es que, oye, si a Meaningful le va mal este mes, el siguiente mes el cliente te corta. Literal. En la universidad estás metido. Sí. O sea, el feedback loop para que la universidad reaccione a que está haciendo un mal trabajo, enseñando, en comunidad, en soporte a los alumnos, es muy difícil, porque una vez te metes a una universidad es casi como entrar a un club. Entonces es raro que... O sea, muchos alumnos sí se van de las universidades por temas financieros solamente, pero no necesariamente se van porque no están contentos. Claro. Porque una vez estás metido y llevas 1 o 2 años, luego tienes pues, la falacia de los costos hundidos, ya estás metido, pues no, ya solo falta un par de años, ¿no? Ya vamos a darle. Y de repente no estás contento. Sí. Pero pues, no hay muchos mecanismos de churn, de donde el cliente se vaya, para que los directivos de las escuelas digan, uy, estamos haciendo las cosas mal, hay que mejorar. Claro. ¿No? Entonces, creo que son un poco esas ambas cosas. Creo que el modelo de negocio es un poco... genera incentivos perversos a que las universidades no necesariamente den buenos servicios. Y del otro lado tienes esto que creo que casi que social y culturalmente se empuja a que todos vayan a la universidad. Y ahora en Latinoamérica creo que solo 15% de la gente se gradúa de la universidad. Sí. En Estados Unidos es un poco más. Entonces, los números te dicen que no es un modelo que funciona para la mayoría. Y creo que se genera este concepto de que para tener éxito en la vida tienes que ir a la universidad. Claro. ¿No? Y hay un 85% de gente que quizás se siente hasta frustrada porque no fue a la universidad. Y no, está bien, si no vas, no pasa nada. Qué buenos comentarios. Y estoy de acuerdo contigo. Cuando dices un club, entiendo que de repente te refieres a que hay tanta presión social, tanto de tus padres, de que no te salgas de tu familia, de tus hermanos, de tus amigos. Ti mismo, ¿sabes? A tus amigos que están avanzando. Claro. Y dices, no, yo tengo ya 20 años, no puede ser que no esté en la universidad, que no esté avanzado. Y obviamente son presiones irreales, ¿no? Literal. Bueno, vamos a ver qué sigue pasando ahí. Está el famoso fondo de Peter Thiel, de la gente que quiere hacer dropout. Creo que sigue dando $100,000. No sé si sigue vigente. Pero... Y, ojo, eso también es un extremo. Eso tampoco funciona para la mayoría. Eso es un outlier, ¿no? Sí. O sea, yo tampoco creo que funcione necesariamente no ir a la universidad para todos, ojo. No, y de hecho tengo familiares cercanos que dejaron la universidad y ellos me preguntaron qué opinas tú. Yo les dije mi posición y decidieron volver a la universidad. O sea, creo que también hay personalidades para las que de repente no te gusta mucho el riesgo, no sabes qué quieres hacer exactamente y pues quizás la universidad es un lugar más cómodo para poder desarrollarte, madurar. Y creo que, bueno, eso obedece al hecho de que también te mandan a la universidad a los 17 y 18 cuando no tienes idea qué quieres en la vida. Sí, entonces, estás tomando una decisión de 4 o 5 años cuando tienes poca madurez. Total. Entonces, yo creo que, para mí, el modelo no necesariamente es universidad o no universidad, sino es un intermedio donde quizás tomas un año, no sé, aprendes algo, tienes un trabajo y vas descubriendo qué te gusta. O sea, creo que para mí al menos el concepto de universidad viene de universo, ¿no? De explorar qué te gusta, ¿no? Y creo que muchas carreras, no sé, preparas administración, economía, te terminan centrando. Abogados. Abogados. Sí. Y pues quizás habían aspectos de habilidades tuyas, características tuyas que nunca pudiste explorar. Entonces creo que
Yo iría más a ese concepto de universo, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que la gente explore pues, qué cosas profesionales le pueden atraer? Fascinante. Estoy demasiado de acuerdo con todo lo que dices. Yo en mi momento, cuando tenía esa presión a los 17 años, me fui por ingeniería industrial precisamente porque tenía mucho FOMO de por dónde irme y esa era la que sentía que me daba como el rango más amplio después moverme entre distintas áreas. También claro que después me perjudicó un poco al inicio de mi carrera porque el que ya salía graduado como ingeniero en computación o abogado, doctor, ya rápido estaban segmentados. Exacto. A dónde iban. Yo era como que, bueno, puedo ir a una fábrica, puedo ir a trabajar en Procter Gamble, puedo ir a Coca-Cola, puedo ir a Tech, pero tenía demasiado FOMO y sentía como esa presión. Hoy definitivamente nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho con Webflow y son ahora, y como es hay tantas herramientas, Figma y para de contar hoy por hoy, donde con un buen curso de 2, 3, 4 meses casi que te insertas en una posición junior al menos de esa habilidad y ese skill que oye, es fascinante las oportunidades que puede abrir este tipo de bootcamps, cursos online o programas que ahora duran máximo un año. Y es impresionante. Jamás había asociado universo con universidad, así que me llevo esa analogía en mi cabeza. O sea, al final la universidad nace como un modelo de educación de las élites. Sí. ¿No? O sea, las principales universidades del mundo fueron fundadas por jesuitas, por grupos católicos, donde entrenaban a los reyes a que tengan universo y entiendan de cultura y de religión. Entonces, de hecho, no necesariamente el modelo universitario nace para dar empleabilidad. Ok. Que creo que eso, pues si vas a una escuela como se dice, universidad liberal, ¿no? De liberal arts en Estados Unidos, bueno, ese es el enfoque, pero obviamente para pagar eso es un lujo. Claro. O sea, la gran mayoría de gente, el 90% de la gente va a la universidad para conseguir con la expectativa de conseguir un conjunto de habilidades que luego le permite al mercado laboral y pues, ganar un sueldo algunas veces mayor al salario mínimo que hubiera ganado si no hubiera la universidad. Claro. Creo que la mayoría de gente tiene ese en la mente y creo que bajo esa expectativa, pues, creo que la universidad para mucha gente no funciona, ¿no? De acuerdo. Porque quizás hubiera estado mejor buscando otras alternativas de inversión en educación, ¿no? Como Webflow que mencionas o pues programas técnicos. Creo que los programas técnicos en Latinoamérica en general no están desarrollados. Alemania es famoso por tener eso. Sí. Entonces simplemente creo que debería haber una mayor variedad y diversidad de ofertas. Súper correcto. Bueno, para entrar aquí en una segunda parte del episodio, quiero entrar precisamente a lo que ha sido un poco tu carrera, tu desarrollo personal y cómo lo has aplicado a lo profesional. Y bueno, aquí entramos ahora a tu gran marca, Startupiable. Y me decías antes de comenzar a grabar que Startupiable te ayudó de cierta manera a entrar a Rich Capital. Y también yo te comentaba de que soy fanático de los side projects. Siento que te exponen a más cosas, a este universo que hablabas antes. Te hacen, si lo manejas bien, o sea, si no eres irresponsable con tu rol actual, te agrega un extra de desarrollo y de experiencias en tu cabeza que probablemente vas a poder aplicar en tu trabajo actual y te da más perspectiva en general. ¿Por qué pasó eso? O sea, ¿cuál fue tu historia? ¿Por qué tú crees que Startupiable te ayudó de cierta manera a entrar a Rich Capital? A ver, como contexto, yo empiezo Startupiable por un insight, digamos. Ok. Que era, yo consumo muchos blogs, sobre todo podcasts en inglés del mundo de startups y de venture capital. Sí. Y en 2018-2019 creo que sigo escuchando igual bastante, pero en ese momento quizás escuchaba más todavía, no sé, 7, 10 podcasts a la semana. Wow. Y me daba cuenta que habían podcasters que habían llegado a ser inversionistas de venture capital no porque fueron emprendedores exitosos y vendieron su compañía o porque fueron operadores en Facebook 10 años, sino simplemente porque habían creado una marca y una comunidad, o mejor dicho, una audiencia a través de su contenido sobre startups y venture capital. Y eso pasaba en Estados Unidos, ¿no? Y hay dos conocidos que yo sigo mucho, Jason Calacanis, que lleva haciéndolo 15 años, hoy es el host del podcast famoso, el All In Podcast, pero siempre tuvo el podcast This Week in Startups. Y luego el otro, Harry Stebbins, de 20 Minute VC, que es un inglés, que también lleva como 10 años haciéndolo. Entonces yo entré a este mundo por ellos y me di cuenta, oye, estos patas, Jason Calacanis es periodista y el otro, Harry, dejó la universidad. Okay. No tenían ningún background de haber hecho empresa, de haber programado, de haber sido unos genios del código, del growth, etc. Entonces yo dije, oye, pues esto es una alternativa para mí. Yo acababa de salir de la universidad, ya tenía poca experiencia. Entonces lo vi como un ángulo que podía utilizar para entrar al mundo de Venture Capital en Latinoamérica. Eso es lo que me iba a empezar a Startupiable. Y obviamente, pues,
con 100 personas que te leen no va a pasar, pero conforme fue conveniendo Startupable y creciendo la audiencia, se empezaron a abrir oportunidades que, siendo franco, o sea, esa era mi tesis, pero nunca pensé que llegaría a ese nivel, ¿no? Y en el caso de Rich Capital, bueno, yo aplico Rich Capital literalmente mandándole un DM en Twitter frío a una de las socias. Okay. Como dicen los gringos, I slide it into her DMs. Suerte mía, lo respondió a las, creo que semanas, me invitó a aplicar. Entré y ya en el proceso me cuentan que pues lo que había destacado de mí era Startupable, ¿no? Lo que me había diferenciado de pues, MBAs de Stanford y otras universidades que habían participado en el proceso y que eso era lo que les parecía único de mi perfil, que pues demostraba un perfil pues, emprendedor, porque había empezado algo de cero, y segundo que mostraba que tenía un respeto de los emprendedores y que digamos que yo respeto a los emprendedores porque los ayudo básicamente con el trabajo que hago en Startupable y que del otro lado la comunidad emprendedora me respeta a mí, ¿no? Y eso es algo muy importante como inversionista, pues que es tu marca, ¿no? Es que los emprendedores quieran trabajar contigo, que los emprendedores te sigan, te respeten. Porque al final de cuentas, pues entre un emprendedor, un inversionista que nadie conoce y otro respetado, pues claramente van a preferir a ese, ¿no? Y es un poquito, creo que es lo mismo cuando pues, tienes un cliente, cuando eres un cliente, no sé, B2B, y has escuchado, perdón, eres una marca B2B y tienes content marketing y tus potenciales clientes, tus leads, llevan escuchando tu podcast o leyendo tu blog o leyendo tus posts en LinkedIn durante un meses. Entonces, sin que tú hagas nada, se están curando como leads, ¿no? Y van a llegar a ti, te van a hablar como, oye, sí, conozco tu producto, he leído tu contenido, qué chévere lo que haces. Entonces, generas una relación de una manera escalable, ¿no? Y eso mismo aplica para el mundo de Venture Capital. Fascinante. O sea, me emociona demasiado porque tenías tu hipótesis clarísima y se cumplió. O sea, voy a convertirme en una persona importante en la industria sin tener necesariamente el background o todos los checkmarks que los otros tienen en esta industria. Y fue lo que te diferenció para conseguir la posición. Wow, no tenía ni idea. Y otra cosa que tomé notas aquí, que soy fanático de promoverlo y qué bueno que tú lo digas, tienes más credibilidad que yo, el mito de hacer reach out. O sea, el mito de voy a mandar un DM, no me van a responder por LinkedIn. Es mentira que, voy a exagerar, Brian Chesky, yo tengo un startup de turismo, no me va a responder. ¿Qué opinas de eso? O sea, enviar mensajes por Twitter a desconocidos, por LinkedIn, un email que conseguí por ahí, la gente responde, están dispuestos a ayudar. ¿Cuál es tu experiencia? Creo que totalmente. O sea, casi que es como una verdad que no quieres que se expanda porque si todo el mundo la sabe, va a dejar... Se satura. Exacto, se satura. Bueno, esta parte le bajamos el volumen del episodio para que no se escuche tanto. Entonces sí, o sea, la vez pasada un amigo me decía, oye, pero tiene probabilidad muy baja de éxito. Y yo, sí, por eso mismo tienes que hacerlo varias veces. O sea, yo le escribí a 20 inversionistas antes que esta socia del fondo, ¿no? O sea, un poco creo que la mentalidad debería ser no porque es difícil lo dejo de hacer, sino más bien porque es difícil lo hago más veces. Simplemente. Entonces, es como cuando vas al casino o juegas cartas. O sea, ya sabes de antemano que digamos, lo más probable es que no ganes. Pero sigue jugando porque sabes que eventualmente vas a ganar. Entonces es lo mismo. Y no cuesta nada hacer esos correos. Súper de acuerdo. Sí, hay que animarse. Hay un video muy famoso de Steve Jobs en YouTube donde él dice eso, que la mayoría de la gente no se atreve a pedir ayuda y del otro lado del teléfono hay demasiada gente dispuesta a dar ayuda y esas dos partes no se conectan y yo personalmente lo he visto. Una vez tuve que ir a una conferencia en San Francisco y no tenía dónde quedarme. En ese momento me salía carísimo pagar un Airbnb y le escribí a lo que sería la persona número 4 en Airbnb. Después los 3 co-founders, está una persona que se llama Chip Conley, que tiene un montón de TEDs, un montón de libros, fue el mentor de Brian Chesky. Yo lo conocí en una conferencia antes porque le respondí un newsletter de él, que es otro hack que le da a la gente, responder los newsletters. Buena idea. Sí. Si llegan y nadie se imagina que puede suceder. Él me regala una entrada desde Venezuela para ese congreso de Airbnb en Los Ángeles. Nos conocemos. 6 meses después le escribo, Chip, voy a San Francisco. Sé que trabajas en Airbnb. ¿Me podrás por lo menos conseguir un gift card de Airbnb para quedarme? Porque no me alcanza el dinero. Me dijo, bueno, ¿cuántos días vienes? Bueno, voy 6. ¿Con quién vienes? Con mi co-founder. Quédense en mi casa. Y nosotros como que, ¿what? Y nos quedamos en una casa increíble en San Francisco con este súper director de Airbnb. Y como esa, tengo un montón de historias. Y yo sí soy de... Y hago doble clic aquí porque tú dices que no lo digamos porque la gente no lo hace. Yo te juro, yo le digo a mis mejores amigos, háganlo y todavía no me creen y no lo hacen. Exacto. Entonces le digo, mira, pero si a mí me está pasando en carne y hueso, ¿por qué no? Pero bueno, como dices tú, nos dejan un poquito más las oportunidades a nosotros. Bueno, y entonces siguiendo aquí ahora con
side projects y la importancia de hacerlo, que fue por donde más o menos arranqué la pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia con eso? O sea, ¿vale la pena o no que nos inventemos algunos proyectos que podamos hacer en nuestro tiempo libre? Tú en lo personal, ¿qué beneficios has visto? Y también, ¿qué sacrificios has tenido que hacer por dedicarle más tiempo profesional a otra cosa y seguro sacrificar tiempo personal? A ver, beneficios... Y de hecho yo soy un promotor de los side projects, se lo recomiendo siempre a amigos, he publicado varias veces acerca de eso. Creo que el mayor beneficio es que es una manera poco riesgosa de emprender, de empezar algo de cero. ¿No? De empezar algo de cero o tratar de ser independiente. Yo siempre creo, y sobre todo en la era del Internet, que cuando uno genera, creo que aplica para el minuto tradicional, si toda tu vida has trabajado para empresas y de pronto ganas un primer dólar por tu cuenta, sea online o offline, eso te abre la mente de una manera que no tienes idea, porque rompes esas cadenas de necesito una empresa para poder generar ingresos. De acuerdo. El día que te das cuenta generando tus propios dólares, nuevamente, si limpiando carros en la calle o vendiendo, no sé, teléfonos por e-commerce en Instagram, te rompes las cadenas de que necesitas un trabajo de alguien más y puedes trabajar. Básicamente que si te quedas sin chamba no hay problema, porque sabes cómo generarte el ingreso, sabes cómo ganarte la vida por tu cuenta. Y creo que ese cambio de mentalidad es enorme, tanto si realmente quieres emprender como si no. Porque de repente, oye, no te gusta emprender, sabes que, oye, liderar un equipo es jodido, o sea, y hay mucho riesgo, es mucho trabajo emocional, más de liderazgo, más que ser el mejor en una tarea particular, y de repente tú tienes un perfil más artesano donde quieres ser el mejor en diseño, el mejor en código, y no te interesa tener un equipo, está bien. Pero si generas esos primeros dólares por tu cuenta, luego puedes elegir la empresa en que quieres trabajar porque quieres trabajar en esa empresa y no porque tienes que trabajar por el dinero, ¿no? Y eso te permite pues, encontrar mejores empleos. De repente tienes un jefe que no lo aguantas, te vas. Literal. Ya está. Y te das una empresa cuya cultura pues, conecta contigo, cuyo propósito conecta contigo. O sea, yo por Startupeable, parte del éxito de Startupeable ha sido que me llegan oportunidades que podrían hacer que yo me vaya a ser independiente, a trabajar solo. Pero la verdad es que en Rich Capital estoy muy feliz. O sea, es muy difícil dejar Rich Capital porque tengo la cultura... O sea, si no, una de las mejores firmas enfocada en... Sino para mí, la mejor firma enfocada en EdTech a nivel global, dentro de Venture Capital. Pero además, la gente con la que trabajo es increíble. O sea, es como si fueran mis amigos. Entonces, la verdad, dejar un ambiente de trabajo así es muy difícil. Entonces, me estoy quedando por las razones correctas, no porque es la única opción de trabajo que tengo, o si me quedo sin empleo, me vuelvo loco de no sé qué hacer. ¿Me explico? Claro. Entonces, creo que primero empiezo con eso, que es ese cambio de mentalidad. Y luego, creo que lo más táctico es que pues, te permite, obviamente, aprender nuevas habilidades, pues, conocer nueva gente, que son todos los beneficios que te trae un emprendimiento típico. Creo que el caso particular de los side projects es que lo puedes hacer con poco riesgo, ¿no? Sigues trabajando en tu empleo, tienes pues, un sueldo, y si tu side project no le va bien, pues lo dejas de hacer y cambias o pivotas o descansas y lo retomas. Muy bien. No, y tal cual, conocer más gente, que sin duda es uno de los beneficios de emprender casi siempre. Para mí es aumentar las probabilidades de serendipia o serendipity. Más personas saben que existes, más personas van a conectar puntos superficie contigo. de suerte. Literal, superficie de suerte como... No sé si el que se llevó ese término es Julian Shapiro, pero Julian Shapiro de Growth lo habla mucho en Twitter. No sé si lo sacó de alguien, pero súper de acuerdo. Y entonces, ese es el lado bueno, más contactos, más habilidades, te hace más bullish con tu trabajo porque dice, bueno... Me sigue importando, pero ya no soy 100% dependiente de ti. Expande tu cabeza, como dices. Y finalmente, como dices también, bueno, el riesgo no es tan alto. O sea, si el fracaso no es demasiado grande. Pero entonces, eso no lo sabes si es que no lo has hecho. Exactamente, correcto. Y ahora, ¿qué has tenido que dejar de lado? ¿Has dejado de practicar un deporte? ¿Has tenido que menos tiempo con tu familia, relaciones? ¿Te ha afectado a veces en tu trabajo que te han dicho, Enzo, cuidado que veo que este mes hubo menos performance? O sea, me gustaría que seas lo más transparente posible, porque sí quiero, igual que tú, que más gente se anime, pero que sepa que está también en la mesa del otro lado de la moneda. A ver, lo primero, desde el lado laboral, creo que lo tienes que hablar con tu jefe, con tu empleador. Creo que hay empresas que lo promueven. Me contabas ahora que en Meaningful tú lo estás promoviendo. Hay empresas en las que he trabajado que no están tan de acuerdo o que no les gusta tanto que lo hagas.
Entonces creo que tienes que saber, uno, dónde estás en la empresa. Si tu empresa no lo promueve, te diría, busca otra que sí lo promueva, si lo quieres hacer. Al final de cuentas, yo creo que las empresas ganan mucho si la gente lo hace. Ahora, obviamente tiene que haber límites, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Rich Capital, saben que lo hago, pero saben que, digamos, el día que yo dejo de performar es un problema y siempre se me recuerda. Oye, Enzo, Startupable tiene su lugar, creo que el caso de Startupable también en particular tiene muchas sinergias con el trabajo Rich Capital, entonces eso hace que sea, en mi caso, un poco más fácil. Digamos, si yo trabajara de chef y tengo Startupable, pues sería mucho más difícil hacer ese caso. Entonces, si encuentras, creo, un side project que le puede traer beneficios a tu propia compañía, creo que es mucho más fácil, ¿no?, pitcharlo, convencer a tu jefe que, oye, no te preocupes, yo voy a seguir haciendo mi chamba, pero el fin de semana estoy haciendo esto, entonces no piensas que me estoy desenfocando. Entonces creo que hay que encontrar ese punto medio, asumiendo que hay sinergias entre tu side project y tu trabajo actual. Y si no las hay, bueno, es cuestión de ser abierto, lo más abierto posible y transparente con tus jefes y nuevamente respetar, pues, el horario laboral y que sigas haciendo tus resultados. Dicho eso, eso implica, pues, sacrificios, como decías. O sea, sí, que han habido sacrificios de amigos, sí, de pareja, de relación también. O sea, yo, algo que he contado un par de veces en podcast es que yo empecé Startupable en enero del 2020. Marzo viene la pandemia, entonces nos vamos a trabajar todos remoto en casa. Y yo trabajaba en el fondo que trabajaba en ese momento y luego en Startupable hasta la 1, 2 de la mañana todos los días porque no había nada más que hacer. Y fueron 6 meses que le di parejo y terminé burnout. Literalmente haciendo terapia por primera vez en mi vida. Que hoy día lo agradezco porque creo que fue es un momento que me ha cambiado como persona, me ha hecho mucho mejor persona. Pero llegó un punto donde yo dejé de disfrutar hacer Startupable, que es un poco irónico, ¿no? Como que dejas de disfrutar eso que te encanta. No sé, como si te gusta jugar fútbol, de pronto haces tanto fútbol que de pronto no quieres ver una pelota más en tu vida. Y así tuve un mes donde no quería ver un blog. En ese momento éramos blog. No quería ver un blog más en mi vida de Startupable. Y después de pasar por terapia, pues pude, digamos, salir del burnout y recuperarme. Ojo, no te diría que estoy arrepentido porque creo que sí necesité esos 6 meses de sprint que hice en pandemia porque nuevamente no había nada más que hacer. Hoy día Startupable no estaría donde está. Pero evidentemente hay sacrificios. O sea, pues en mi caso trabajaba, pues, después de horas, fin de semana. Creo que es cuestión de como que hoy uno tiene que ver cuál es su balance, ¿no? Yo sí creo que soy una persona que mi balance se inclina mucho más a ese trabajo, pero también tengo que, por eso es importante, pues, tus amigos, tu pareja, etcétera, para recordarte, oye, esas otras cosas también son importantes, ¿no? Parte del balance. Por más de que uno prefiera más trabajo, necesita de las otras cosas para igual hacer bien en el trabajo. Qué bien. Entonces sí, o sea, sin duda hay sacrificios de horas, pues obviamente más trabajo, pues probablemente tengas que en algún punto vas a tener que decir, ok, voy a pasar menos tiempo con amigos, pasar menos tiempo con mi pareja. Creo que es un sacrificio que uno tiene que estar dispuesto a, pues, entenderlo. Y hablamos de los beneficios, ¿no? Esos son los beneficios, pero también vienen con costos. Muy bien, bueno, me llevo resumen, hablar con tu equipo, tu manager, vamos a decirlo así, de lo que estás haciendo. Me parece un approach bien frontal. De repente no todo el mundo se habría planteado, bueno, déjame conversarlo a ver qué pasa. Y creo que el gran catalizador, y no lo había pensado, es trata de buscar en la medida de lo posible algo que haga sinergia con tu trabajo actual, que es como te pasa a ti exactamente. Y ahí sin duda va a ser ganar y ganar para todo el mundo. Entonces creo que son muy buenos 2 tips para cualquiera que esté pensando si cuenta no el side project que tiene en la gaveta guardado porque le da miedo, y el que no, que bueno, ahora sí empieza a prenderse el bombillo y digo, bueno, ¿cómo puedo replicar un poco la experiencia aquí de Enzo? Y entonces hoy, Startupable, o sea, ¿dónde está y hacia dónde lo quieres llevar con lo que sabes hoy? Porque capaz pivoteas, pero hoy, ¿qué es lo que está puesto en ese pizarrón allá en tu casa en San Francisco? ¿Cómo sabes el pizarrón? Pero bueno. Asumo. Sí, hay una pizarra. Pero no dice ninguna visión, son temas más objetivos personales. Ok. A ver, la visión de Startupable es básicamente convertirse en el podcast número 1 de startups en español. ¿Y no lo eres? Yo diría que sí. Quizás sí ya lo somos. Okay. O sea, un poco mi premisa es que si tú quieres empezar una startup en Latinoamérica, tienes que escuchar Startupable. Eso es como que es un sueño, ¿no? O una visión. Creo que estamos yendo hacia ahí. Creo que hay
gran reto que si tú vas a mi Notion, al Notion de Startupiable y ves la visión escrita, la visión escrita dice una Latinoamérica donde el mundo startup sea mainstream. Ok. Donde todo el mundo sepa que es una startup. Qué bien. ¿Ya? Y esa fue siempre la visión desde el inicio de por qué hacer contenido en español, por qué entrevistar a latinos, ¿cómo se dice? Emprendedores latinos. O sea, una política que hemos tratado de hacer es no invitar a emprendedores extranjeros. Que hay muchos emprendedores extranjeros en Latinoamérica haciendo cosas increíbles y no tengo nada contra ellos. De acuerdo. Pero en Latinoamérica somos un país, somos una región donde se piensa que lo extranjero es mejor. Entonces, si yo invito a emprendedores extranjeros, estoy comunicando que el extranjero lo puede hacer y el local no lo puede hacer. Wow. Y eso es verdad, aunque hay gente que no lo va a querer admitir, pero es la verdad. Sí, o sea, sí. En Perú, al menos, yo crecí con que lo americano es mejor. Literal. Lo europeo es mejor. Literal. No, los peruanos también lo pueden hacer. No, los mexicanos también pueden, los colombianos también pueden. Entonces, sí pienso mucho en ese mensaje social, cultural, pensando en esa visión que te digo, ¿no? Una Latinoamérica donde el mundo startup sea mainstream. Pero eso me enfrenta a un reto a hoy, que es que si yo quiero que desde Startupeable apoyar a esa visión, tengo que volver un podcast más mainstream, más masivo. Okay. Y es donde es difícil hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? Bajarle el nivel de complejidad. Pero luego me aleja de la audiencia inicial del mundo startup que ya me escucha, claro, que ya está metida en startup. Entonces, este es el mundo startup. La gente que no está en startups es mucho más gente. ¿Cómo hago para conectarlos? ¿No? Y eso es como que un tire y afloje en el que vivimos constantemente de, oye, usamos un poco la premisa que tenemos es evitar usar inglés. Okay. ¿No? Pero a nuestros invitados se les sale el inglés igual, porque el mundo startup está escrito en inglés. ¿No? Y de pronto en YouTube la gente nos critica, oye, necesito un diccionario para entender este podcast. Digo, bueno, sí, o sea, es complicado. Y ustedes tienen un glosario en la página, si no me equivoco. Exacto. Sí. Pero de poco, idealmente todavía no llegamos a ese nivel de edición. Debería salir el término exactamente el punto que el invitado lo menciona. Implica mucho más trabajo de edición. Pero, tío, nos encontramos en ese, digamos, esa es la visión, pero yendo hacia allá nos encontramos en ese tire y afloje donde quizás hacer un podcast más mainstream implica alejarnos de la audiencia inicial donde empezamos, que es el ecosistema startup en sí mismo, que hoy día es pequeño. O sea, yo siempre digo, la gente me dice, oye, tu podcast es el número 1 en el mundo startup. A ver, nos escuchan 50,000 personas al mes. Wow. Es nada. Sí. O sea, los podcasts en Estados Unidos de tecnología, de startups, tienen millones, los conocidos tienen millones de descargas al mes. Claro. Se habla de que nuestro ecosistema aún es enano. Y digo, es cuestión de tiempo. O sea, el ecosistema startup en Estados Unidos, Silicon Valley nació en los 70s. En México quizás empezó en 2010, 2008. Sí. Entonces, pues hay 50 años de diferencia. Ese es uno. Y dos, creo que es que algo que pasa en Estados Unidos que creo que favorece al crecimiento del emprendimiento es que se celebra el éxito mucho más que en Latinoamérica. Okay. Entonces tú ves en Estados Unidos a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg, y son celebridades, ¿no? Lo son. Salen con artistas, con modelos, no sé, creo que el fundador de Snapchat sale con una modelo, y salen pues en las revistas, etc. El de Reddit es esposo de Serena Williams, si no me equivoco. Exacto, entonces pues uno es joven, no sé, un adolescente y se quiere ser como ellos. ¿Me explico? En Latinoamérica hay pocos emprendedores de éxito, digamos, de escala enorme, digamos, en tecnología. Y los pocos que hay, si te das cuenta, son muy perfil bajo. Es verdad. Y yo lo sé porque yo los trato en mitad del podcast y muchos prefieren no salir en muchos casos por seguridad, y lo entiendo. Seguridad, sí. Pues uno no quiere en Latinoamérica andar diciendo que pues, tiene una compañía que vale billones de dólares, ¿no? Incluso por familia, ¿no? Y muchos me lo han dicho, oye, en verdad prefiero ser perfil bajo y lo entiendo totalmente, pero creo que eso juega en contra del crecimiento del ecosistema startup en Latinoamérica, porque si no tienes estos modelos de rol, ¿no? Es muy difícil que los jóvenes quieran ser emprendedores de tecnología, de alto impacto, mientras sí ven a Maluma y a X reggaetoneros y futbolistas, entonces todos quieren ser futbolistas o reggaetoneros, ¿no? Qué ángulo tan interesante, no lo había pensado jamás y de la manera en que yo lo había concebido, cuando también hablábamos de, bueno, vamos a crear más contenido en español, vamos a apoyar esta causa. Es como que yo digo que no sabemos todos los chismes de Elon Musk, de todo lo que él está haciendo, todo lo que está pasando con X ahora, todo lo que ha hecho bien y mal en sus empresas. Y de LATAM es casi imposible saber, y yo no estoy pidiendo los chismes, obviamente es como
qué estrategia de growth o qué estrategia de PR o de tecnología o qué stack de tecnología está usando, no sé, Fintual o cualquier empresa que se me ocurra en este momento. Uno va a inglés, a medium.com, a Stack Overflow, un montón de herramientas y literal muchos de sus equipos están contando qué es lo que está pasando. Ahorita Reforge sacó esta sección gratuita que se llama Artifacts, Sí, lo he visto. donde Increíble. puedes conseguir documentos de los que presentaron hace 6 meses en Google Slides internamente. Entonces, oye, te abre los ojos de cómo lo puedes hacer más. Y yo creo que, bueno, eso es lo que ustedes más están aportando. Bueno, ir liberando información y mientras más gente se anime a hacerlo. Natalia González, que lo está haciendo ahorita con todo lo de desmitificar y hablar de todos los conceptos del VC, me parece que está increíble. Está abriendo esa caja de Pandora mucho más. Pero sí justo tenía esa preocupación de que, oye, ¿cómo vencemos la barrera de seguridad de que todavía la gente no se anima a ser tan público? Porque la seguridad social es distinta, pues. Y bueno, eso sí creo que no tenemos aquí respuesta muy formal porque son demasiados si te das factores. cuenta, los mismos empresarios más tradicionales de éxito de cada país tampoco son muy públicos. Sí. Entonces, si no pasa en el mundo empresarial tradicional, no habría razón de pensar por qué va a pasar en tecnología. Claro. Sí, O sea, creo que Freddy Vega de Platzi, quizás y Cristian, sus socios, son de los pocos emprendedores que realmente son como influencers. Súper influencers. Conocidos, tienen marcas personales muy grandes, ¿no? Es verdad. La gran mayoría suelen ser muy perfil bajo. Es verdad. Y entonces, startupeable, bueno, ya hablaste de todo lo que te ha dado, todo lo que también, voy a poner entre comillas, te ha quitado de sacrificios. Lo hablábamos también antes de comenzar, crear contenido es un montón de tiempo, es más energía de lo que a veces uno se imagina. Tú grabas en audio y video también, entonces no es lo mismo nada más editar audio, sino también editar video. Cada vez la barra va subiendo, entonces, oye, tengo que buscar una mejor cámara donde la cosa se vea mejor, porque yo siempre le digo a cualquier persona que está pensando hacer un podcast y me lo digo a mí mismo, yo no siento que yo aquí esté compitiendo con otros podcasters, yo siento que estoy compitiendo contra Netflix, contra Spotify, con un audiolibro, con un playlist de música que me gusta, con jugar con mi perro, porque al final esto en cierta manera es entretenimiento para mucha gente. Y esos grandes competidores que dije antes, que son el famoso competidor sustituto, que no lo estás mirando, pero es el que te está comiendo el mercado, hace que uno diga, bueno, ¿cómo logramos que la gente definitivamente nos regale un poquito de atención y saquen beneficio de esto? Cuéntanos desde adentro. Otro competidor que a ver. creo que no... Yo empiezo a ver más es los podcasts en inglés, que claro. se traducen automáticamente ¿verdad? con Spotify y se traducen con la voz del host. Es verdad. Ya no se traduce con el español ese doblado de España que suena horroroso porque hablan así. Sí. Sino al que escuchas a Orlando hablar inglés, pero en español traducido con inteligencia artificial. Creo que ese es un competidor que no nos estamos percatando. Verdad, no lo había pensado y ya viene con todo. Y está interesantísimo porque yo mismo dije, wow, ahora quiero escuchar mucho más. No lo había pensado. Y bueno, yendo de repente, antes de seguir 2 pasos atrás, habías dicho, bueno, ¿cómo hacemos para hacerlo más mainstream, pero sin dejar de aportar ese thought leadership o esos insights tan precisos para la audiencia que ya es como más técnica? Exacto. Aquí en mi opinión no solicitada, de lo que yo he visto de repente, es eso. Yo he visto muchos canales de YouTube o YouTubers que crean 2 o 3 canales o 2 o 3 marcas donde van generando audiencias distintas. Y más que darte mi opinión, lo que quiero es animarte que sí lo hagas, porque claro que hay mucho más que contar. O sea, la masa precisamente, si lo veo en la campana de Gauss, donde se habla que primero están los innovadores, early adopters, early majority, late majority, que es donde está la parte grande de la campana. Si te enfocas ahí, que es donde está el funnel grande, vas a ayudar a la región muchísimo más. Y más bien la invitación es a ti y a tu equipo de que denle ese mainstream, porque sí falta definitivamente que sea como más común la opción de vamos a tecnología, a emprender, a hacer carrera, a estudiarla. De hecho, a inicios de años estuve evaluando lanzar mi propio canal de YouTube personal como Enzo Cavalier, no como Startupeable. Y hacer videos como le llaman los Talking Head, ¿no? Lo pones tú solo. Incluso contraté tengo un amigo youtuber, Esteban Quiroga, que me hizo una consultoría y me ayudó y nos ayudó tanto en el canal Startupeable como a diseñar la estrategia de mi canal personal. Al final no lo hice. Y no lo hice por una razón sencilla, que es que, y un poquito donde juega esa, te decía, el reto de pensar en que quiero alejarme de esa audiencia. Mi pregunta es si realmente me quiero alejar de esa audiencia nicho para ir, o sea, sí me encantaría una Latinoamérica donde el mundo de tecnología y emprendimiento sea mainstream, pero el costo es dejar de hacer lo que me gusta. Ya. A mí me encanta hacer podcasts. Ya. Me encanta entrevistar personas.
ponerme a grabarme en un video de YouTube. Monólogo. No sé, me explico. O sea, he dado discursos, en el colegio me gustaba hablar en público, pero no te diría que es que me dices te vas a grabar en eso y eso me da energía, no me da energía, ¿no? Entonces, al final lo terminamos guardando, lo que sí estamos haciendo es que tratamos al podcast startupeable como la audiencia nicho, porque son emprendedores, inversionistas, que es gente que tiene menos tiempo. Porque tiene menos tiempo, nos escucha mientras corre, mientras va al gimnasio, mientras cocina, mientras está haciendo algo en la casa. En cambio, la gente que está en YouTube es gente que quizás es más joven, empezando, que tiene un poco más de tiempo, entonces te puede ver en video. Entonces sí, lo que hacemos es, hay cosas que hacemos para el podcast que no hacemos para YouTube, y YouTube le agregamos cosas para que sea un poco más mainstream. La edición del video, como, no sé, colores, o sea, jugar un poquito más las miniaturas, que son un poquito más vende humo, porque estamos viendo una audiencia diferente de la del podcast. Entonces lo que hacemos es un poco diferenciarlo por canales. Y bueno, el siguiente paso, como te digo, es hacer mi canal personal, que también la gente se atrae más a marcas personales que a marcas pues, de empresas como Enso versus Startupeable. Claro. Pero, como te digo, implica una habilidad nueva que me veo haciéndolo, pero hoy día no creo que era el momento correcto y no es lo que me da energía nuevamente, ¿no? Qué bien que cierres con energía porque al final emprender es ni siquiera un maratón, es un ultramaratón de estos de 100 millas o 160 kilómetros, y creo que en conversaciones que a veces he tenido con otros co-founders es cómo hacerlo sostenible, y justamente es ir restando poco a poco lo que te quita energía del día a día, porque es que si no es insostenible, y ver cómo te alimentas tú mismo de algo que haga que sí completes ese ultramaratón. Entonces me parece muy bueno ese ejercicio de self-awareness de, oye, mira, en verdad no me va a nutrir de energía, me va a dar un beneficio probablemente en el corto y mediano plazo, pero en el largo plazo puede que esté sacrificando mi energía, que imagínate qué tan importante es eso. Y entonces, volviendo al tema del Enzo, el creador de contenidos. De nuevo, yo trabajo en marketing, sé el poder de crear contenido escrito, tú empezaste haciéndolo por blogs. En Latinoamérica todavía, y qué bien que tú lo dijiste fuera de cámaras, no hay tanta competencia en SEO. Se lo digo a todo el mundo, aprovechen que no está saturado. Y lo mismo pasa con los podcasts, no hay tantos como en Estados Unidos y así sucesivamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia de crear contenido? Porque un gran ejemplo de la región, lo dijiste, Freddy. Si tú vas al primer video de Freddy en YouTube, no es ni cerca a lo que es hoy. Entonces, a todos los que queremos salir a crear contenido en medium.com, abrir un blog y nos da un síndrome del impostor enorme. ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué van a decir mis amigos? Salir en cámaras, eso me da terror. O sea, como que verme ahí, que me vean, me da demasiada pena ajena. Yo asumo que tú no estudiaste comunicación social. Yo asumo que, ya me vas a decir si sí o no, que tú no sé, que no fuiste a demasiadas o a clases de public speaking, sino tú mismo te fuiste construyendo la habilidad en el tiempo. ¿Qué nos puedes contar ahí de esa experiencia de crear contenido para ver que otras personas se animen a echarle ganas? De hecho, sí llevé algunas clases de public speaking de niño. Clases de oratoria, porque mis papás me empujaban a hacerlo. Llevé, creo que 3 o 6 meses algunas clases, pero muy niño. Sí. En los veranos. Y luego en la escuela siempre me gustó escribir. Entonces, de hecho, por eso fue que empiezo con el blog. Me era más fácil. Y luego empiezo, bueno, eventualmente hago el podcast. De hecho, el podcast lo hice un poco que presionado por un amigo que es youtuber, que tenía un podcast, que él me dijo, haz podcast. Yo no tenía idea. ¿En qué año? 2021. Entonces, él me dijo, oye, tu blog va bien, haz un podcast. Y fue más, digamos, no es una idea a la que yo me ponía, pero no tenía pues el tiempo, el equipo para ayudarme a producirlo. Y él me dijo, oye, yo te ayudo con esa productora que te va a dar un súper buen deal. Y así fue que empecé el podcast, que es Explora Podcast, que es mi productora. Y ellos me ayudaron mucho, sobre todo al inicio. Entonces, lo que yo le diría a gente que no crea contenido todavía es que tienes que encontrar el formato que más cómodo se alinea a ti, ¿no? A tu personalidad. Exacto. Escrito, videos cortos, videos largos, entrevistas. Creo que tiene que ser, o sea, lo más al borde de tu zona de confort, tampoco yéndote fuera, ¿no? Como yo les decía, yo empecé en blog, luego podcast. Obviamente implica ser más público, pero también les acabo de contar que hacer YouTube, digamos, solo no es algo que me encante, es algo que puedo hacer y lo he hecho, pero no es algo que yo me siente en mi zona de confort y hoy ya me quiero levantar a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana a grabar videos solo, ¿me explico? Sí. A mí me encanta la interacción con los emprendedores, que es lo que me da el podcast. Entonces creo que tienes que encontrar ese formato que sea más fácil contigo, que se ajuste más a tu personalidad. Y segundo, creo, lo que siempre recomiendo es que no tienes que empezar
creando contenido original, que puedes empezar curando contenido, ¿no? O sea, digo, si lees sobre un tema, escribe resúmenes sobre ese tema, escribe opiniones sobre ese tema, copia un gráfico y pone un comentario sobre ese tema. O sea, si ustedes van a mi LinkedIn del 2018-19, se van a dar cuenta que lo único que yo compartía eran noticias de startups y tecnología y ponía mis comentarios o mis opiniones acerca o incluso a veces agarraba literalmente, copiaba una cita y la republicaba en LinkedIn y ya estaba. ¿Por qué? Porque tenía 22 años y no me sentía en absoluto con la autoridad para contar, para dar una opinión o decir un consejo o algo sobre el mundo de startup o tecnología, porque pues, era un... No sé cómo dicen, creo en Colombia, me encanta esa frase, culi cagado. O en México dirían un chavito. Entonces ya en el tiempo hice contenido original, pero al inicio era más eso que me hacía sentir más cómodo por si alguien no estaba de acuerdo. Que es una de las cosas que todo el mundo tiene miedo. No quieres exponerte por el miedo al rechazo, el miedo a que te critiquen. Pero yo decía, bueno, esa idea no es mía, ¿no? Le decía, es la idea del autor. El autor que escribió el artículo. Yo solo copié la idea, etc. Entonces te expones menos, ¿no? Y hasta que te vas sintiendo más cómodo. Buenísimo. Y también me dijiste que no sabías nada de SEO y hiciste crecer tus propios artículos con el SEO. Sí. Aprendiste por tu propia cuenta, videos de YouTube, un curso por aquí y por allá. Exacto. Y empezaste a optimizar tu contenido. Hoy más o menos ¿cuántas visitas orgánicas tienen al mes? Como 60,000. Qué bien, qué bien. ¿Y en cuántos artículos más o menos para que alguien pueda hacer un poquito de...? Debemos tener como... No, sí tenemos bastantes artículos porque mucho de nuestra estrategia... Diría que solo blog debe ser la mitad. 30,000 visitas. Pero mucho de nuestra estrategia fue el glosario y el directorio que nos da mucho más capilaridad de SEO, que ya son pues, estrategias más avanzadas que conoces, ¿no? Claro. Donde es crea pues, más como product-led, ¿no? Donde pues, con un glosario es muy fácil hacer múltiples páginas. Con un directorio también es muy fácil hacer múltiples páginas porque ni siquiera las creo yo, las crea la gente que hablas se del registra. Directorio de startups, asumo, de empresas. Sí. Exacto. ¿No? Eso me trae tráfico también. Qué bien, qué bien. No, también me gusta hacer esas preguntas porque has invertido un montón de días, semanas, meses escribiendo esos artículos. Son muy buena cantidad de visitas, pero es que hay mucho trabajo por detrás. Y en general con amigos que están haciendo podcasts, YouTube y un montón de blogs, la correlación más grande es la constancia de darle y darle y darle y ver esa bolita de nieve como va creciendo poco a poco. Ahora, lo que sí diría es que entre los medios que mencionaste, el más difícil de crecer es podcasts. Ok. De hecho, o sea, cuando la gente me pregunta, oye, quiero empezar a crear contenido, creo que tienes que encontrar la intersección entre qué formato se ajusta más contigo, pero también obviamente pensar en el potencial, ¿no? de ese formato. Sí. ¿No? Y lo que sí es verdad es que podcast es el más difícil de crecer. Ya. ¿Por qué? Porque Spotify y Apple Podcasts hacen un muy mal trabajo en búsquedas. ¿Cuándo es la última vez que buscaron un podcast en Spotify y lo encontraron? Su búsqueda es muy mala, sus recomendaciones son muy malas. Entonces, los podcasts usualmente crecen porque traen la audiencia de fuera. Correcto. Entonces, si estás empezando de cero, sí creo que es mejor empezar con un newsletter, un blog que tiene SEO, o simplemente tu cuenta de LinkedIn o tu cuenta de Twitter. O si quieres hacer podcast, tienes que empezar, yo creo que de cajón, con YouTube. Porque en YouTube tienes recomendación y tienes búsqueda. Qué bien. Como motores de descubrimiento. Qué bien. El podcast no lo tienes. Y eso de hecho, o sea, hoy día nuestra audiencia es más grande en YouTube que en el podcast. Sí, casi seguro que sí. Qué bien. Y YouTube empezamos a trabajarlo en el último año, básicamente. Claro, también tienes un poquito de overnight success. Aquí hay algo entre comillas en las cámaras de un canal fue multiplicando al otro de cierta manera. Y claro, llegaste a YouTube con visitas de SEO, con suscriptores en el newsletter, con seguidores en tu LinkedIn, más los seguidores en las plataformas de podcast. Y justamente como todos tenemos 1000 nos para nosotros mismos de no avanzar y sobre todo exponernos precisamente como dijiste, ¿cuáles eran esos no? ¿Por qué no consideraste un podcast antes y qué fue lo que te dijo esta persona que te dijo, anímate? O sea, ¿tenías algún miedo? No, fue mucho de MVP que puedo empezar yo solo. Ya. O sea, a mí me encantaban los podcasts porque era el formato que yo más escuchaba, pero en 2020 acababa de llegar a México, no conocía absolutamente a nadie. Ya. Así que no sentía que tenía para nada las herramientas para hacer un podcast, para escribirle a un emprendedor de unos unicornios y que me respondan. Entonces puedo empezar con el blog. Claro. ¿No? Y ya estaba escribiendo en redes sociales. Entonces era una evolución muy sencilla pasar de ser Enzo Cavalier a ser Enzo Cavalier, que tiene su podcast, su blog, Startupeable. ¿Qué me dijo esta persona que me motivó a hacer el podcast?
en verdad, no me dijo nada en particular, simplemente me dijo, Sí. oye, yo te consigo la productora que te va a producir el podcast gratis, así que no tienes que hacer absolutamente Wow. nada, solo tienes que conseguir los invitados y subirte a Zoom o a Zencaster y grabar con ellos. Bueno, preparar la entrevista y grabar con ellos. Entonces me bajó mucho el costo de entrar. Hicimos un deal, obviamente, donde eventualmente yo le decía pagar a esta productora. Pero básicamente me quitó el no que tenía. El pero era, oye, Claro. tengo un equipo de una persona aparte mío para el blog, no tengo plata para pagar una productora de podcast, no sé editar, no sé editar y tampoco tengo el tiempo para editar, ¿no? Y me dijo, bueno, hacemos todo por ti, solo tienes que enfocarte en hacer las mejores entrevistas posibles, ¿no? Qué bien. Entonces con eso me quitó el pero y empezamos. Dale. La suerte se consigue con el talento. O sea, como dicen, ya tenías una marca que valía la pena apoyar. Y... Sí, y obviamente ya con un año de startupeable como blog, era mucho más fácil conseguir invitados porque ya la gente sabía que eres. A menos en el mundo de startup, mucha gente ya había visto, yo digo, o habían leído un blog de startupeable o nos habían visto algún post spameando LinkedIn porque principalmente crecimos con LinkedIn. Ya. Y última pregunta de esta parte. En retrospectiva, para entonces el que está pensando crecer marcas, audiencias, contenido, ¿qué harías diferente que tú crees que te hubiese llevado más rápido a donde estás llegando? ¿Qué insights pudieras compartir? Uno, empezar con YouTube, como te dije. Ok. Sobre todo si quieres hacer contenido audiovisual, creo que tienes que hacer YouTube sí o sí. Creo que es increíble el poder que tiene YouTube como plataforma. O sea, Cuéntanos más. Creo que te dije, contraté a este amigo que es youtuber, Ok. fue como nuestro coach o consultor mío y de mi equipo durante el inicio de año para entender YouTube. Y creo que YouTube es una plataforma creo que el mejor ejemplo de esto es MrBeast, ¿no? O sea, hay youtubers exitosos y luego está MrBeast. Sí. O sea, hay una ciencia detrás de cómo hacer YouTube bien. Este chico youtuber se ha pasado tiempo, Esteban Quiroga, que es amigo mío, se ha pasado tiempo estudiando YouTube. Y lo conocí porque le escuché el podcast y le mandé un mensaje, empezamos a hablar, nos hicimos amigos y me empezó a ayudar y le pronto dijo, oye, te pago para que me hagas como una consultoría, una consultoría / coaching de YouTube y la verdad es que nos abrió la mente a cosas que no teníamos ni idea de YouTube. O sea, creo que la gente ve YouTube y piensa a un nivel muy superficial y hay mucho detrás de cómo hacer bien YouTube. Y bueno, hace un mes tuvimos el primer video nuestro que se va viral y se fue viral al punto que creo que hemos tenido, no sé, en total como 600,000 descargas solo en ¿Y YouTube. fue un short o un video de los Y un largos? video entero, Wow. 200,000 vistas ¿De cuántos minutos el video? de 1 hora. What? Y es un solo video que casi en un mes ha hecho el 30-40% de todas las vistas que ha tenido el canal en 2 años, ¿me explico? Claro. Y ves la curva que es así, ¿no? Entonces, o sea, pero tuvimos otros videos que llegaron a 5,000, otros a 10,000 y pues eventualmente uno agarró y se fue al cielo. Wow. ¿No? Y eso es lo que tiene YouTube que no tiene, creo que ya, bueno, quizás lo tiene TikTok o lo tiene Instagram en Reels. Sí. El problema de Instagram y TikTok creo que para crear una audiencia es que es una audiencia muy pasajera. Claro. ¿No? O sea, una persona que te ve 30 segundos, 1 minuto, tiene que verte, no sé, 50 videos para que realmente conecte contigo. Si una persona ya me vio 50 minutos en una entrevista, ya sabe quién soy. Claro. ¿Explico? Entonces, el nivel de cercanía con la audiencia es mucho más difícil en Instagram y TikTok. Okay. YouTube te da la posibilidad de, con un contenido de, como se le dice, long form, o sea, profundo, llegar a ese nivel de viralidad. Pero no es fácil, obviamente. Entonces, yo empezaría con YouTube primero. YouTube. Sí. Y para entrarle a YouTube, ¿qué es el mínimo setup que si tú hoy no tuvieras nada, arrancarías con la webcam de tu laptop? Si tienes un iPhone, usaría tu cámara del iPhone. Ok. Si quieres gastarte unos $1,000, compraría una de estas cámaras que tienes tú, que vale creo que $700-800 y es perfecta, es suficiente. Y creo que con el lente que viene ya estás. Sí. Entonces sí, eso y un micrófono bueno. O sea, sí creo que el nivel mínimo de equipo que se necesita ha subido en general porque, sobre todo después de la pandemia, porque tanta gente ha comprado micrófonos, ha comprado cierto setup que ya como consumidores nos volvemos más intolerantes a escuchar un audio mal. ¿No? Y eso aplica tanto para podcast como para YouTube como para cualquier otro medio. Creo que Instagram y TikTok sí te perdonan más una mala calidad de audio y video porque es un formato corto. Y orgánico también. 30 segundos, un minuto. Pero ver 1 hora de un audio con bulla detrás está difícil. Te incomoda. Naturalmente te incomoda, ¿no? Entonces creo que sí tienes que invertir un poquito en equipo mínimo. Entonces sería YouTube. Más allá del equipo, creo que lo importante de entender YouTube es que
tienes que crear contenido para YouTube. Sí, sí. O sea, la gran mayoría, y es un error que yo cometí, es agarrar el podcast, copiar y pegarlo en YouTube. Pero es una audiencia totalmente diferente. Ok. Entonces, cosas que funcionan para el podcast no funcionan para YouTube. Entonces, copiaba y pegaba y no le iba bien. Sí. Digo, tienes que entender que es una audiencia diferente y desde la miniatura. O sea, Sí. la miniatura es básicamente es cómo haces que la gente cliquee, cómo le despiertas el... O sea, es como que tienes que atacar la curiosidad de la gente, las emociones de las personas para que hagan clic. Y luego ya es trabajo del contenido. Puedes tener el mejor contenido, pero si no haces buenas miniaturas, no va a servir nada. Y eso es uno. Y lo segundo es el tema de SEO, ¿no? Pensar en SEO. O sea, Claro. YouTube es un buscador, es el segundo buscador más grande del mundo. Después Google. Y creo que hay mucho por explorar ahí. O sea, hay muchas búsquedas en español que uno, digamos, hace en YouTube y los primeros videos que te salen son malísimos. Sí. ¿No? Y es lo mismo que en Google normal en español. Entonces creo que pero YouTube es una plataforma que todavía está mucho por explorar. Y más en español. En España sí he visto que Sí. ya invierten bastante y muchos youtubers, pero está buenísimo ese consejo. Y bueno, Enzo, para cerrar, y de verdad fascinado de que hayas venido a dedicarnos acá tiempo en tu visita a Ciudad de México. De tu experiencia de burnout, ¿alguna reflexión personal que puedas compartir para que otras personas que estén ahí, que no saben si lo tienen, no lo tienen, si deberían buscar o no buscar ayuda, lo mismo? ¿Qué haría el Enzo de hoy en retrospectiva con un tema tan importante como ese y tan poco hablado? A ver, ¿cómo saber si lo tienes? Es una pregunta creo que difícil. Yo no sabía que tenía burnout, sabía que tenía algo, porque de pronto, o sea, hubo un cambio muy importante en mi vida que dejé de disfrutar el trabajo. O sea, yo con Startupiable quería que sea lunes, o sea, quería... No era lunes, era fin de semana, me explico, para seguir trabajando en eso. Y de pronto de la noche a la mañana dejé de disfrutar hacer eso. Entonces creo que eso fue... Creo que seguro si hay algo que te gusta y de pronto deja de gustarte, es un claro indicador de que algo se ha roto en tu estabilidad emocional, física, etc. Correcto. Ese es uno. Dos, lo que yo recomendaría, o sea, mi novia siempre me dice, eres un workaholic. Y yo, sí, es verdad. O sea, y yo creo que el balance, como dije antes, el balance lo define uno. O sea, creo que hay distintos balances en distintos momentos de tu vida. Yo soy joven, creo que es un momento para trabajar. Eventualmente, cuando tenga familia, me gustaría no tener la necesidad de trabajar tan intensamente como ahora. Porque obviamente van a haber limitaciones más allá de uno, ¿no? Cuando tienes hijos, tienes pareja, etcétera, es mucho más difícil poder, pues, no sé, quedarte los fines de semana hasta súper tarde. Es uno. Entonces creo que hay momentos de la vida, hay edades para tener distintos balances. Y creo que el balance lo define uno. O sea, creo que a veces, en mi perspectiva, la gente define el balance como trabajar tantas horas, tanto tiempo para tu familia, tanto tiempo... Al final el balance depende de lo que a ti te gusta. Yo siempre digo, mi trabajo para mí no es trabajo. Me encanta. Claro. O sea, lo disfruto. Entonces es como si fuera mi hobby. Claro. Entonces quizás mi balance se ve diferente al de otras personas. Dicho eso, sí creo que tienes que establecer esa palabra boundaries, ¿no? Límites. Como límites, ¿no? Barreras. Porque sí creo que, sobre todo cuando te gusta tu trabajo, te gusta lo que haces, es muy fácil irte al extremo. Y ningún extremo es sano. Sí. ¿No? O sea, yo soy obsesivo con mi trabajo, pero sé que hacer solo mi trabajo tampoco es sano, porque tengo que tener relaciones, pareja, familia. Pues a mis papás no lo voy a ver pues, toda la vida, ahora vivo en el extranjero. Entonces hay cosas que igual tengo que trato de tener en cuenta esos límites de, bueno, una vez al año, en Navidad voy a ver a mis papás, igual una vez al año coordino un viaje con mis papás a mitad del año para unas vacaciones con ellos, lo mismo con mi pareja que vive acá en México, de pasar tiempo con ella, amigos, ahora he hecho una lista, es algo que no hacía antes, he hecho una lista de mis amigos más cercanos quiero escribirles todas las semanas a ellos, porque es muy fácil, y esto de hecho le decía, justo escuchaba una entrevista de Brian Chesky de Airbnb hace unos días en este podcast que se ha hecho bien conocido. ¿El de Jay Shetty? No, el Diary of a CEO. Ah, mira. Y él decía, cuando emprendes, cuando tienes proyectos propios, es muy fácil alejarte de la gente. Tienes que hacer el esfuerzo extra de tratar de mantener conectado, ¿no? Y es algo que él lo describía y tal cual fue lo que me pasó en un inicio y he tenido que volverme mucho más proactivo de mantener esas relaciones que son importantes, pues, ¿no? Y de pronto... Le decía algo que me encantó, que es, si de pronto sientes que tienes que hacer un catch-up, un update con un amigo de la infancia, de la universidad, estás mal. Sí. Porque significa que ya te desconectaste tanto que necesitas, antes de poder hablar de cómo están hoy, tienes que hacer un catch-up de, oye, ¿qué ha sido de tu vida? Y cómo te fue, y tu trabajo, y todo. Y es algo que a mí me ha pasado y lo he visto en mis propias relaciones cercanas y ahora trato de ser mucho más estricto. Y hablando justo decías del pizarrón en mi casa, tengo ese pizarrón donde tengo que escribirle a 3 amigos a la semana para mantenerlo cerca, ¿no?
Entonces creo que es importante poner esos límites, ¿no? Wow. Esta parte es buenísima. Va a ser un clip separado sin lugar a dudas. Y última, para que te despidas y te vayas a comer aquí a cenar en Ciudad de México, que la comida es increíble, y vayas a ver a tu novia. Cuando las cosas están difíciles, están duras, llegan síntomas de desmotivación, ¿qué tienes tú por dentro que te hace seguir? O sea, ¿qué es eso que a Enzo le da esa energía cuando todo se está viendo sin ganas, gris? ¿Qué te mueve a ti cuando las cosas no están saliendo tan bien? ¿De dónde viene esa fuerza? Qué buena pregunta. Te diría que, o sea, por un lado es el hecho de que me gusta lo que hago. Asumo que es difícil. Entonces, básicamente, mejor dicho, siempre esta pregunta entre el proceso y el resultado, ¿no? Si haces las cosas por resultado, cuando las cosas van mal, pues el resultado fue mal, entonces te vas a desmotivar muy rápido. Creo que cuando encuentras que te gusta lo que haces y disfrutas el proceso, realmente el resultado pasa a ser secundario. Obviamente a nadie le gusta que las cosas no salgan como esperan, ¿no? Porque, o sea, no es que bueno, disfrutas el proceso y de pronto todo es una mierda y vas a seguir ahí, ¿no? O sea, tampoco quiero decir eso, pero creo que es, por un lado, la base de disfrutar el proceso y el otro creo que es perspectiva. Okay. O sea, creo que lo que más... uno de los tips que me dio un emprendedor hace tiempo fue leer biografías de pues, emprendedores o incluso gente que tú admires en general, ¿no? Y te vas a dar cuenta que, pues, que la pasaron mal, ¿no? Y que pues, es parte que te, no sé, pisar mierda, que te hagan que gente que tú confiabas te fallen, que las cosas no salgan como creas, que es parte del proceso y creo que la perspectiva es muy importante. Y eso para mí ha sido importante tanto del lado de biografía como del lado, sobre todo, de las personas más cercanas para mí, que uno es mi abuelo, que es como que ha sido mucho de mi modelo a seguir, y darme cuenta pues que, o sea, lo más fácil que puedo hacer es cuando algo me va mal pues, mi abuelo viene de familia pobre y, o sea, mi abuelo tuvo que trabajar a los 10 años, me explico, para poder financiarse así a sí mismo y parte de su familia, ayudar a su familia. Entonces digo, cuando me va mal, no está mal, no estoy, me explico, o sea, poner perspectiva creo que ayuda mucho a las cosas, ¿no? Bueno, mil gracias, Enzo. Sigue, por favor, creando contenido. Hagan ese brainstorming, a ver cómo llegan a más mainstream. Síguele dando voz a emprendedoras y emprendedores, porque cosas de las que también faltan son esos canales de adquisición de primeros usuarios en etapa early stage. En Estados Unidos está Product Hunt, está un montón de plataformas. Aquí a veces ese inicio, eso que prende la llamita, a veces no lo hay. Tu podcast ayuda a que muchas empresas se den a conocer. Síguenos educando a todos, trayéndonos información en español, y además que estás pisando en San Francisco, donde puedes también hacer un puente súper interesante para la región, y eso es valiosísimo. O sea, valoro mucho que no olvides a la región y te enfoques 100% a aprovechar el montón de oportunidades que hay allá, porque también debe ser tentador decir, vamos a dejar Latinoamérica atrás, porque hay mucho upside de enfocarme en el norte. Y nada, sigue también invirtiendo en EdTech para todas estas empresas que tanta falta hacen para todos. Gracias, Orlando. Gracias a ti por venir. Saso.